Espacio de tertulia en Elche 7 Televisión, después de 2 años en los que se ha tenido que suspender debido a la pandemia. Volvemos a plantear estas tertulias para ofrecerles diferentes puntos de vista sobre determinadas situaciones, noticias, hechos de actualidad o bueno, pues cualquier cuestión que pueda surgir de interés. Y en el caso del programa de hoy hemos titulado esta tertulia Punto de Encuentro, el campo en lucha, porque igual que volvemos en Punto de Encuentro, vuelven también las reivindicaciones del campo, especialmente del campo del sur de la provincia de Alicante. Y es que hace aproximadamente 2 años, justo antes de que se decretara el estado de alarma, se iniciara la pandemia del coronavirus, en el mes de febrero especialmente, comenzaron unas movilizaciones que tuvieron que quedar suspendidas debido a esa situación tan complicada que nos metió a muchos en casa, pero que hizo que precisamente el sector agrícola tuviera que seguir trabajando y seguir produciendo para abastecer los supermercados, las tiendas de alimentación, para que pudiéramos seguir sobreviviendo. Se pararon esas movilizaciones, empezaron a retomarse, se tuvieron que parar también hace unas semanas cuando se inició el conflicto bélico en Ucrania, pero finalmente el campo ha dicho basta y vuelven esas movilizaciones. Había convocado una gran tractorada la semana que viene, se ha pospuesto al día 17, convoca a Saja y otras organizaciones agrarias y de regantes, especialmente por el asunto del trasvase Tajo Segura, pero muchas otras reivindicaciones están patentes en ese conflicto, en esas reivindicaciones del sector agrícola que les vamos a plantear enseguida. Hemos invitado aquí a nuestro estudio, a la sala de eventos de Radio Elche, para que nos acompañen a José Vicente Andreu, es el presidente de Asaja Alicante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a ver y vamos a tener tiempo de hablar. Belén Castellano es la gerente de riegos de Levante. Gracias, Belén, por acompañarnos. Además, es la primera vez que tenemos oportunidad aquí en esta casa de contar contigo. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias a vosotros, un placer y espero que disfrutemos. Vamos a poder confrontar muchas opiniones. Tere Antón es la presidenta de ANFAR, es la Asociación de Mujeres y Familias Rurales de la provincia de Alicante. Tere, gracias por estar con nosotros. A vosotros por contar con la agricultura y en este caso la mujer. Y Ángel Urbina es el presidente de la Junta de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó y bueno, pues una persona que conoce muy bien los problemas de riego que tiene esta zona. Ángel, gracias por venir. Gracias a vosotros por contar conmigo una vez más. Bueno, y para los espectadores lo primero que les planteo es que escuchemos en un breve vídeo de 1 minuto un poco el planteamiento de la situación. Vamos a verlo. La Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia de Alicante y todas las comunidades de regantes de la provincia vuelven a unirse para defender los derechos del campo. La reducción de caudales para riego que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica en la cuenca del Tajo, los bajos precios en origen por la inactividad de la ley de la cadena alimentaria, los acuerdos con terceros países para la importación de productos agrarios sin control y la escalada inasumible de precios de producción son algunos de los principales problemas que acucian al campo. Hace 2 años, justo antes de la pandemia, el sector inició una serie de movilizaciones para reivindicar la mayoría de estos problemas que se han incrementado con el tiempo y el nuevo contexto económico. Los agricultores denuncian que se toman decisiones que afectan al futuro del campo sin ningún tipo de rigor técnico. Por ese motivo se ha convocado una gran protesta el 10 de mayo en Alicante, donde acudirán manifestantes de toda la provincia. Aseguran que están en juego miles de puestos de trabajo y cientos de millones del Producto Interior Bruto provincial. Se ha apostado por el regadío sostenible, por la modernización, han soportado una escalada de precios de fertilizantes, piensos, combustibles y energías sin precedentes y ahora el Ministerio añade el recorte en los trasvases. La tractorada convocada por Asaja Alicante cuenta con el apoyo de la Junta Central de Regantes y Usuarios del Vinalopó, Riegos de Levante, margen izquierda y Riegos de Levante, margen derecha, y se han ido sumando otras organizaciones como los viveristas de la provincia.
Son muchas las asociaciones que van a participar. De hecho, se ha trasladado la fecha, como decíamos, al 17 de mayo y preguntamos a José Vicente Andreu, el presidente de Asaja, en primer lugar, cuál es el motivo del traslado y, sobre todo, me imagino que tiene mucho que ver ese primer paso que se ha dado en los cambios que se van a producir en cuanto al trasvase, ¿no? Pues sí, teníamos previsto hacerla el día 10. En principio viene del día 10 de marzo, que se aplazó por el tema de la guerra de Ucrania, y esta era la última manifestación que se iba a hacer dentro del movimiento SOS Rural, que tuvo una gran manifestación el 20 de marzo en Madrid. Pero a consecuencia de los últimos acontecimientos que hemos visto esta semana, con la decisión del Consejo del Agua del Tajo de aprobar el incremento de caudales ecológicos y la repercusión que ello tiene para nuestra tierra, pues nos reunimos con el resto de organizaciones, con los regantes, con las cooperativas, y decidimos aplazar unos días y dar cabida a más organizaciones, más entidades de riego, y lo que iba a ser la última manifestación de una línea de protesta se va a convertir en la primera manifestación por otro nuevo agravio que se nos hace, que es este recorte del trasvase Tajo Segura, y se incorporan como convocante y como participante todas las comunidades que riegan del trasvase Tajo Segura, de Alicante, Murcia y Almería, 80 comunidades representadas en este caso por el Sindicato Central de Regantes, el SCRAP. Ángel Urbina, conoce muy bien la actual ley que rige el trasvase, además lo hemos hablado en muchas ocasiones, sí, que incluso formaste parte, creo recordar, de la comisión técnica que elaboró esa ley, del memorándum. Si acaba este proceso, si culmina este proceso, si se produce la aprobación por parte del Ministerio de esos cambios, cambia también los aportes de agua que nos llegan aquí, ¿no? Sí, la primera estimación, con la regla de explotación actual, que seguro que si se aprueba la cambiarán, el incremento de los caudales ecológicos y otras cosas más, como la tubería manchega y demás, creo que son unos 105 hectómetros cúbicos menos que van a venir a Alicante, de los 300 más o menos que anualmente venir, sería, anualmente, ¿no? En épocas buenas, que hay menos, pues 100 y pico menos, de los cuales alrededor de, con la regla de explotación actual, pueden ser 75 por ahí para regadío y un 27 o así también los abastecimientos, o sea que también afecta al abastecimiento. Y eso, claro, es una perversión que han hecho la política para que se reduzca los aportes al Levante, porque estos incrementos de los caudales ecológicos y demás, ningún regante de Castilla-La Mancha se beneficia. No se beneficia ni para diluir las aguas mal depuradas de Madrid, que son ilegales, pero es que encima el río que más contaminado está, que es el río Jarama, en vez de incrementar los caudales ecológicos para diluir algo, lo han reducido. O sea, que ese encima es... O sea, técnicamente los argumentos que han hecho todos, el sindicato, los riegos y todo lo demás, y la Diputación y demás, son impecables. Pero el problema es un problema político. Este es un fracaso político de los gestores de las comunidades. Y le voy a decir un dato muy claro. La Comunidad Valenciana, Murcia y la Comunidad Andaluza representan el 40% del territorio nacional. Y esas tres comunidades importantes no han sabido, no han tenido valor de presentarse ante el presidente de la Nación, Pedro Sánchez, que es el culpable de esto, decirle, oiga, por un tema territorial, olvídenos de los partidos políticos, este es un problema territorial que nos quita y nos da un agua importantísimo, y es así, nos van a quitar 100 hectómetros cúbicos y para esto sí no hace falta ni el Pegasus ni la historia, nos lo quita por una decisión política que y no como se ha valorado. decías, ni siquiera para beneficio de a lo mejor... De nadie, no, es que no lo dice nadie. Belén, ¿cuál es el procedimiento? O sea, esto está ya casi hecho, ha entrado en esa aprobación por parte de la demarcación del Tajo y ya va seguido hasta que llegue al Consejo de Ministros, o todavía habría tiempo de rectificar, de cambiar algo. Bueno, el procedimiento empieza siempre en las demarcaciones. Cada demarcación, sabéis que España no se rige, por desgracia, como en el resto de los recursos o de los bienes de primera necesidad del país,
Aquí todos recibimos una energía en los hogares, damos en un interruptor y no sabemos si la luz viene de Pamplona, de Córdoba o de Guadalajara, y nos da lo mismo, es decir, es energía para todos. Lo mismo ocurre con el teléfono, las carreteras, comunicaciones, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Con el agua no ocurre esto. Con el agua se rige, cada demarcación tiene su planificación hidrológica que se revisa cada 6 años. Entramos antes de la pandemia en el inicio del ciclo de revisión actual, que empezará en el 2022 hasta el 2027. Y una vez que primero se estudiaron los temas importantes, después se hizo primero borrador, luego un definitivo, se planteó un borrador contra el que se presentaron alegaciones, y ahora es cuando ya ese, digamos, proyecto de plan definitivo se ha llevado a las demarcaciones. En ese primer Consejo de Agua de la demarcación se ha hecho una votación y un informe. Esa votación y ese informe acompañan al plan al Consejo Nacional del Agua, y esa votación no era vinculante, pero salió aprobado en el Tajo hace 2 días el apoyo a ese proyecto de plan hidrológico donde se elevan los caudales ecológicos. Por otra parte, el plan de la cuenca del Segura, de la demarcación del Segura, salió diciendo que era totalmente imposible hacer una planificación coherente y adecuada a su demarcación sin contar con esos aportes del trasvase que se vienen recibiendo desde hace 43 años. Está absolutamente implicado, tiene una conexión total, sí, lo que se decida en el Tajo, porque nosotros recibimos el agua del Segura, pero a través del trasvase. Efectivamente, el Tajo, a través de una infraestructura que se hizo hace 43 años, envía agua desde los embalses de cabecera, regidos por esas normas de regulación del memorándum, envía agua a nuestra zona, al Levante español, y gracias a ese agua no solamente regamos, bebemos en los hogares, tenemos agua en las industrias, el turismo puede bañarse en una piscina o ducharse en un hotel, es decir, toda nuestra economía gira alrededor del trasvase. Y esta planificación de la cuenca del Segura, que es la que nos afecta a los usuarios del trasvase, dijo que era absolutamente desproporcionado esa subida de caudales ecológicos y que con esa subida era totalmente inviable hacer una planificación, y además cuantificó expresamente los daños que eso iba a ocasionar a nuestra zona, en más de 8.000 empleos perdidos, en más de 12.000 hectáreas que se iban a dejar de cultivar, más de 480 millones de euros anuales de daño patrimonial y más de 232 de pérdida del PIB. Es decir, eso no lo dice ni el sindicato ni ninguna comunidad de regantes, lo dice la propia Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, parece increíble que por un lado el Segura diga una cosa y que 2 semanas después el Tajo saque una como planificación. En el Ministerio dice una cosa a la mano izquierda y otra cosa a la mano derecha. Exactamente, es un símil perfecto. Entonces, ¿ante qué nos encontramos ahora? Los 2 planes han salido aprobados en las 2 demarcaciones y esto ahora tendrá un recorrido aproximadamente para el mes de junio en el Consejo Nacional del Agua, y ahí tienen que contar también con un informe preceptivo del Consejo de Estado que tendrá que dirimir entre esta contradicción. Claro. Finalmente, la decisión es el Consejo de Ministros quien decidirá y quien aprobará. Pero lo que está claro es que la Confederación del Segura nos ha dado una herramienta totalmente estatal y del propio Gobierno para que todo lo que ocurra de aquí en adelante se pueda reclamar en tribunales, en cualquier ámbito, porque el daño no pueden decir no lo conocemos, lo hemos cuantificado y además, aún así, han tirado para adelante la otra planificación. Entonces esto es lo que nos deja a todos un poco atónitos, ¿no? Es la primera vez que ocurre algo así y desde nuestro punto de vista eso no tenía que haber pasado, nunca. Vamos a poner cara a esos 8.000 empleos, esas industrias, esas empresas. La Asociación de Mujeres y Familias Rurales del Campo de Elche son familias sobre todo, supongo que también cooperativas, gente cuyo empleo, cuya empresa, cuya economía depende del campo, del sector agrícola, ¿verdad? Sí, sí. Y en este caso serían esos empleos que se perderían, esas industrias que dejarían de estar. Claro, repercutiría a todos, en todos los ámbitos, no solo en la agricultura, sino en los pequeños comercios que hay en el medio rural, como pueden ser pescaderías que ya hay en algunas pedanías o cualquier otro negocio que hay. Eso iría también a pique, porque si la gente del medio rural, del campo, no puede trabajar porque no hay agua, y si no tenemos agua no podemos trabajar, y además, como hemos dicho, no solo regar, es que no podremos beber.
Es que creemos que es un Ni problema... las piscinas de los hoteles. Creemos que es un problema de los agricultores, bueno, que por la manifestación que tenemos el día 17, muchos se los dicen, bueno, es que eso, como es un problema del medio rural, el medio rural no es tuyo también porque no vas a beber y tampoco vas a poder comer, porque en la pandemia como hemos estado, ¿quién no faltó? Abastecimiento, ningún supermercado, estuvo desabastecido. Bueno, solo faltó papel higiénico, que no comprendo por qué, pero bueno, eso tal. Eso no pero no faltaron lechugas, no faltaron tomates, no faltó leche. Ahí estuvieron todos los agricultores y los de la zona de Levante también, y los camioneros, que esa gente también es para agradecérselo un montón, que estuvieron, porque ellos cargaban los camiones y los bares estaban cerrados. ¿Dónde tomaban un bocadillo? ¿Dónde iban al baño? O sea, hicieron lo imposible y eso también sobre ellos también repercutirá, porque si no hay producto... desaparece el trabajo, si no tenéis trabajo, tendríais que abandonar esas viviendas e iros a buscar en las ciudades otro tipo de empleo. Si desaparece la agricultura, tendremos que ir a buscar las patatas, las lechugas y las naranjas en otro sitio. ¿Y entonces qué es? ¿Más fácil traerlo de terceros países? Va en contra de esa decisión del Ministerio de Transición Ecológica, porque si se apuesta por el kilómetro cero, pero no se apuesta por la industria cercana, o sea, la agricultura cercana. Y a nosotros ciertos fertilizantes y ciertos productos nos prohíben usarlos, que yo no te digo que esté mal, si me parece bien, si yo, cuanto menos contaminado esté el producto, mejor, porque la primera que tomo los productos, bueno, yo y toda la gente que se dedica a la agricultura, es el propio agricultor, porque si tú tienes tomates, tienes pepinos, tienes limones, como tienes presente, el primero es un poco feo, el que no sé qué, el que se te ha caído, es el que te comes. Como tienes hambre, cuando estás muchas veces le das un bocado en el mismo bancal, porque yo lo hago y mucha gente lo hace. Sois los primeros interesados en que tengan la residuo cero, sí, y tal. Y luego, ¿qué hacemos? Traemos productos de terceros países, adivina con qué esté tratado, que eso no nos pasan por el mismo tamiz, no se mira igual. Ahora hablaremos un poco de todo eso de los productos de fuera, porque le he leído un artículo muy interesante a José Vicente Andreu, pero quería, sobre este asunto que estamos hablando, ¿y si no traemos agua del trasvase Tajo Segura? Porque esa agua la pagáis. Sí, claro, de darnosla no la dan. ¿De dónde regaríais? Entonces, ¿qué hacen? De las desaladoras, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde van los residuos de las desaladoras? O sea, echamos el agua al mar por un sitio y la sacamos por el otro, dejando unos residuos. Esos residuos, ¿qué hacemos de esos residuos? ¿Eso no contamina? Oh, qué inteligentes, yo creía que sí. Y luego hay que elevarla. Y eso es electricidad, al precio que está y al precio como van las cosas. Es que estamos haciendo, así para la gente llana como yo, unas cosas, vamos, increíbles. No hay que ser muy listo para echar el agua al mar por un sitio y luego subirla. Eso no hay que ser muy inteligente. ¿Qué hay de todo política barata. Porque es de sentido común, Ángel. Yo quería completar un momento, perdona, complementar una cosa que nos afecta mucho a nosotros ahora. En primer lugar, aprovecho la oportunidad para, en nombre de todos, a los ciudadanos, de hacer un llamamiento para que el día 17, a las 11 de la mañana, en la Plaza de la Montañeta en Alicante, nos acompañen, no solamente regantes, todos los ciudadanos. Es un movimiento civil y ciudadano que tienen que implicarse porque nos va a la vida en todo eso. Por ejemplo, a los regantes. Nosotros, yo soy presidente de una comunidad de base de Riego Levante, del Tajo Segura, y Belén lo sabe muy bien, nosotros, incitados por el propio ministerio, hicimos una modernización a pagar en 50 años, a 50. Creo que hemos pagado 12 o 13, el 25 tenemos 15 años pagado. Nos quedan 35. Si a nosotros nos quitan la mitad de agua, van a desaparecer los regadíos. ¿Qué hago yo a mis hijos? No pueden dedicarse a la agricultura, pero les dejo una hipoteca de 35 años. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una barbaridad. Que el ministerio nos incitó a modernizar, no, como va a venir poca agua, hay que modernizar y tal y cual. El propio alcalde de Elche, Alejandro Soler ahora, que es el secretario tal y cual, sabe muy bien que el alcalde, como aquí el consellasa, venga, bueno, Ángel, hay que la gente que se modernice.
Nos han incitado a modernizar para ahorrar agua y ahora nos lo quitan el agua. ¿Cómo pagamos que todos los meses pom, tenemos que pagar? Eso es una barbaridad. Eso es una cosa que, no, vamos, que es patente en toda nuestra infraestructura. Los agricultores que todavía no empiezan a darse cuenta, ya empiezan. A mí me han preguntado, oye Ángel, si no viene agua, ¿cómo pago yo la derrama de eso de la modernización? Y digo, pues habrá que planteárselo. O el tasazo, que saben que pagamos todos los regantes por regar hasta 600 hectómetros y no sé qué va a venir. O sea, hay una cantidad de contradicciones económicas y medioambientales con este tema que yo es que me creo incapaz que un gobierno de la nación sólido haya pensado, y nadie le ha podido explicar el cataclismo que se puede formar en Murcia y Alicante. Creo que ningún gobernante, aunque sea un platero, se puede imaginar lo que va a pasar, porque ningún político ha tenido valor de planteárselo. Y eso es un culpable de los dirigentes, me sabe muy mal decirlo. De todas formas, desde el punto de vista de la política, desde Elche, por supuesto, desde el presidente de la Generalitat se ha anunciado que se irá a los tribunales. Hay tiempo para, antes de llegar a los tribunales, de hacer algo, ¿no? Claro que hay tiempo. Sí, porque hasta esta decisión no será firme hasta que no se acuerde el Consejo de Ministros, será ley, y sobre esa ley los afectados tenemos derecho a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, debidamente fundamentado, y al final será un juez el que decida sobre nuestro porvenir. Es muy lamentable que en un Estado de Derecho y una democracia, y máxime en un gobierno que siempre ha, digamos, presumido que es un fruto del acuerdo y de la negociación y tal, pues que hayan mantenido posturas absolutamente intransigentes, porque prácticamente no se ha llegado a reunir con los regantes. Hicimos una manifestación en Madrid hemos visto imágenes, que tuvo el gobierno una postura de auténtico régimen dictatorial. Teníamos la manifestación programada para concentrarnos en el IFEMA y de forma ordenada, porque la gente del campo somos gente de orden, y no nos dejaron entrar, no nos dejaron hacer la manifestación. Al final, por las redes sociales, algunas de las imágenes de esa manifestación en Madrid. Por las redes sociales hubo un escándalo, y a última hora, escoltados por la policía local, pues entró alguien a la puerta del ministerio, pero fue una auténtica cacicada de un gobierno que se dice democrático. Es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno, y la postura absolutamente enrocada en su fundamentalismo supuestamente ecologista, que yo creo que no está ni muchísimo menos ecologista, porque lo que demuestra es que si nos recorta a la mitad el agua del trasvase, que es una infraestructura que durante 40 años ha demostrado su sostenibilidad social, económica y ambiental, y quiere cambiar esos recursos por agua desalada, que es absolutamente insostenible desde el punto de vista económico y sobre todo ambiental, eso que lo haga un ministerio de la transición ecológica, que apueste por reducir o eliminar una infraestructura que tiene un rendimiento energético muy eficiente, que apenas consume 1 kilovatio por metro cúbico regado, y apuesta frente a una forma de producir agua artificial que consume más de 4 kilovatios por metro cúbico. Son las desaladoras, ¿no? Las desaladoras, eso es insostenible medioambientalmente. Si apostamos en esta sociedad por ir a energías más limpias, renovables, y sobre todo ser más eficientes en el consumo energético de cada uno de nosotros, y este ministerio que se dice de transición ecológica dice que tenemos que regar con un despilfarro energético, por favor, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver qué ocurre, como estábamos hablando, hay margen de tiempo. Creo, no sé si pensáis que es postureo, pero creo que los gobernantes de esta zona sí que van a estar con los agricultores. ¿Pensáis que es un poco paripé o qué opináis de esta situación? ¿Quién lo quiere comentar? Bueno, no es solo estar, deberían de apoyarnos más. Es que a día de hoy estamos dejados de la mano de Dios, de los políticos, ¿eh? Sí, nos apoyan, van a las manifestaciones, nos dan una palmadita en la espalda, pero luego
¿Qué? Si el problema No. de esto es que el problema nos lo han creado los políticos. Claro, No esto se había ha problema, politizado, no claro. había problema, el Por problema eso se pasa a ha veces. creado. Nosotros Es no decir, estamos peleados con, perdona, te he cortado, con los agricultores de Castilla-La Mancha. Si nos dejaran, digamos, negociar, hablar entre los agricultores del Levante, Arreglado. y ellos, estaba arreglado. Si ellos también salen, si se cumplieran las normativas, yo no me las sé, pero las normativas que hay, ellos salen también beneficiados. Yo no sé por qué, yo creo que son para las eléctricas, o yo no sé para qué demonios se están llevando el agua, pero si Ángel ha dicho que no es para limpiar el agua de digamos, el río de Madrid para abajo, que Toledo está hecho un asco, entonces, ¿para qué se va esa agua? Y luego nos la quitan a nosotros, no a los agricultores, ojo, como he dicho antes. Tenemos que ser conscientes que para el agua de beber y las piscinas y todo lo que tú quieras, el turismo, lavaderos de coches, eso también va a repercutir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No somos los agricultores, que a la larga luego somos los consumidores, porque no habrán productos, y esos productos, Es lo que estábamos Dios sabe de dónde. Lo que estábamos comentando. El problema del riego es un problema que planea, que va a seguir y que llevamos pues ya tiempo hablando del tema, pero no es el único problema que tiene el campo. Lo estamos viviendo en todas las casas, la subida de precios, los costes energéticos, la subida de la inflación. ¿Cómo está afectando todo esto a los productos agrícolas? Pues está siendo una auténtica ruina, porque a los agricultores nos sube el combustible, como al resto, nos sube la energía, nos sube el regadío, porque todo el regadío consume energía, los fertilizantes se han multiplicado por 3, un 300%. Es decir, hay un incremento de precios brutal, pero al final llegamos a nuestra cosecha, tenemos nuestra cosecha lista para vender. Y estamos en un periodo inflacionista que todo el sistema económico intenta contener precios en la cesta de la compra. Y al final, ese intento de contener precios, solo hay uno que lo paga, es el agricultor. Porque el transportista, si no puede pagar sus costes para el camión, dice, aquí no me muevo. Y toda la cadena, al final, repercute sus costes. Y ese intento de la administración, el gobierno, a todas las empresas, de intentar aquilatar el precio de la cesta de la compra, repercute en el agricultor. Por ejemplo, este año, todo mi sector, que son los cítricos, han subido entre un 20 y un 30% al consumidor. Y hoy... Un kilo de naranjas. Un kilo de naranjas, si un año normal se vende a 1,40, 1,50, este año las naranjas de calidad están rozando los 2 euros. Al consumidor. No a la Yo empresa. el año pasado mi naranja la naranja. vendía a 30 céntimos y este año las he vendido a 16 céntimos. A 16. Y ahora menos. Y quedan el 70% de la cosecha sin recoger, Sí, que no señor. se va a recoger porque ha habido, dice, cuando vienen las desgracias nunca vienen solas. Pues bien, este año empezamos con los restos de la pandemia, con problemas de transporte marítimo que distorsionó toda la campaña del hemisferio sur, de Sudáfrica y Argentina. Y para terminar de distorsionar todo y llegar al desastre total y absoluto, tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, que ha hecho que se bloquee el comercio con Rusia y que países que no... su objetivo fundamental era llevar fruta a Rusia, Ucrania, a los países del este, como Egipto, por ejemplo, no le dejan llevar fruta allí, ya ha invadido Europa con naranjas, mandarina de ahí, y se están quedando, ya no es un problema de vender. El 70% de la producción de naranjas de Alicante se va a quedar en los árboles, lo que supone que el agricultor lo pierde absolutamente todo, porque eso no es ni indemnizable por el seguro, lo pierde absolutamente todo. Le ha costado un 40, un 50% más llevar esa cosecha al final y lo va a perder. Lo poco que ha vendido, todo. se ha vendido a menos. Exacto, se ha vendido muy poco y lo va a perder todo. Es una situación caótica. Yo tengo 57 años, me he dedicado toda la vida a la agricultura y la situación que veo ahora en el campo es absolutamente crítica y va a llevar el abandono a mucha gente. He dicho antes que cuando las desgracias vienen, nunca vienen solas. Vale. Más problemas que estamos teniendo aquí en la provincia de Alicante. Hemos tenido una primavera excepcionalmente lluviosa,
por buena ventura, por suerte, pero también tiene sus problemas, ¿no? Por ejemplo, la cereza, Alicante es, entre el Valle del Jerte y Alicante son las dos grandes zonas productoras de cereza. La cereza de más calidad se hace en Alicante. Se ha perdido toda por el exceso de lluvia. Son agricultores que ya son un año de 24 meses porque no tienen una cosecha. La almendra se ha helado el 70 o el 80% de toda España, en el norte de Alicante también, los albaricoques, los frutales. Es decir, en el 2022 nos enfrentamos a un año que va a ser históricamente negativo para los agricultores. A pesar de haber sido un año de lluvia. Sí, pero por ejemplo, por exceso de lluvia. Los melones. Los han podido Nosotros plantar. ahora... Melón de Garrizal. No, en julio no habrá melón en Carrizales, porque si ha llovido tanto, no se ha podido labrar, en vez de plantarlo, que tienen toda la simiente preparada, en el mes de marzo, lo han plantado ahora. ¿Qué pasa? Que los melones saldrán en agosto o septiembre, cuando tienen precio. Sí. Con lo cual en julio vendrán melones de otras épocas. Y cuando... Eso os iba a decir. Sí. A pesar de todo esto que estáis contando, yo voy al supermercado y encuentro todo. Y además se ha producido, sabéis, en las últimas décadas, esa perversión de que ya no existen productos de temporada, porque si quieres, lo puedes pagar y puedes tener en cualquier momento del año fresas, en cualquier momento del año naranjas, uva, melón, de todo. ¿De dónde sale? Terceros países, claro. Eso es. Que debemos de mirar cuando vamos a comprar, no que esté, digamos, en las etiquetas, mirar el etiquetaje, que esté producido, no envasado, porque muchas veces va y dice envasado en España. Eso no me sirve, porque eso lo han traído Dios sabe de dónde y lo han envasado aquí. Lo traen, como podríamos decir, en grandes contenedores y exportadores que hay, lo envasan aquí y entonces no. Pone a lo mejor una etiqueta española, pero no es... Sí, te dice envasado. Si te fijas, eso yo hago hincapié a los consumidores y en este caso por regla general es la mujer la que más va a comprar, leer eso, sobre todo en las grandes superficies, bueno, y en otros sitios, si no va envasado, pues no lo ves, pero te dice envasado en España, no, tiene que decir producido, ¿dónde, en qué región? Pues si es yo qué sé, en Cataluña, o es en Galicia, o es en Almería, o donde sea. Si fuera en Marruecos, ¿también lo pondría? ¿Por ley tiene que llevarlo? Claro, por ley creo que debe llevarlo, porque yo sí que veo las judías, que las leo y sí que dice producidas en Marruecos. En las que veo envasadas, pues, tanto en el Corte Inglés como en Mercadona, como así, y las leo porque sí, los miro, y, vale, pues están, pero mucha gente, pues hay judías, hay judías, como hemos dicho antes. Tenemos que ser conscientes y ahí es donde debemos concienciar de las pedagogía para el usuario. Sí, para el consumidor, consumir productos de cercanía y de hecho productos, digamos, nacionales. Y de temporada. Y de temporada. Queremos proteger el medio ambiente. Exacto, en agosto hay sandías, pues comemos sandías, pero ya hay sandías y hay sandías todo el año. Vas a comprar. Claro, y nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho tan cómodos que ya no le damos importancia a lo que tenemos. Lo mismo que el agua, como hemos dicho antes, como tú llegas a casa, te vas a lavarte las manos, les das al grifo, te puedes lavar, no hay problema, ni piensas de dónde viene. Pues el agua viene de muy lejos y hay que luchar por ello. Y aquí en el sureste se desperdicia muy poquita agua, porque aquí sobre todo en Elche se depura. Un San Benito que nos ha caído encima. Sí. Aquí, perdona, te he cortado. Aquí se depura, el agua depurada se utiliza todo para... Al 100%. Sí, se utiliza, fíjate si está depurada, que hasta goteo. Nosotros regamos del agua depurada a goteo. Eso tiene que Yo he oído que aquí queremos el agua para regar campos de golf. ¿Dónde lo habéis oído, verdad? Eso es un tópico, como dices tú, que bueno, se nos ha asignado a la gente de esta zona y eso sabemos que no es cierto. Es decir, está prohibido por ley con una concesión de riego regar campos de golf. O sea, que tendríamos sanciones continuamente. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cómo funciona una concesión de riego? Bueno, una concesión... son los organismos de cuenca los que regulan toda la actividad agraria y toda la actividad de los regantes, ¿no? Entonces, el organismo de cuenca que llamamos nosotros son las confederaciones hidrográficas. Como hemos comentado antes, hay una por cada demarcación
y regulan en función de las asignaciones por perímetros regables, por tipo de cultivo, efectivamente, y por localización, ¿no? Que sean zonas aptas para la plantación y para el cultivo agrícola. Y entonces esto es histórico, es decir, las concesiones normalmente ahora están muy paralizadas, es muy difícil dar nuevas concesiones, pero son concesiones históricas que vienen por derechos adquiridos de hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos que la agricultura en España es sector primario, es un sector básico, es un sector esencial, reconocido por todos, esa palabra está en boca de todos, pero luego esa esencialidad es la que no se traslada a la realidad, ¿no? Pero es cierto que las confederaciones tienen esa concesión otorgada a esos perímetros de riego y además tienen una comisaría de aguas dentro de la confederación que son la parte, digamos, encargada de la vigilancia y supervisión de que el uso de la concesión sea el adecuado y de cumplir con toda la normativa que nos regula. Nosotros nos basamos en dos pilares fundamentales, la ley de aguas y el reglamento del dominio público hidráulico. De hecho, creo que para evitar pérdidas de agua de algún tipo fue cuando se instó a modernizar el regadío, ¿no? La modernización se consideró una inversión de interés nacional, es decir, es que cuando eso es así y te están dando beneficios y te están dando incluso ayudas para que tú optes a eso, es porque se considera que es en beneficio de todo el Estado, es algo que repercute en el bienestar de nuestra economía, ¿no? y de nuestra ciudadanía. Y con ese afán, como antes ha comentado Ángel, pues la mayor parte de los agricultores del Levante echaron mano de sus ahorros, de su esfuerzo y desempolvaron su hucha y dijeron, pues vamos a poner la modernización y vamos a ahorrar agua. Y esto es bueno para todos y es bueno para nosotros, pero nos cuesta el esfuerzo y el dinero a nosotros. Y ahora, después de todo embaucarte en toda esa aventura, es cuando te dicen, bueno, y ahora te cerramos el grifo del agua, ¿no? Te encuentras con la deuda, te encuentras sin el recurso y te encuentras sin un futuro que ofrecer a tu familia. Yo, incidiendo un poco en lo que estaba comentando la compañera, yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente. Estamos apostando mucho por consumir ecológico. Creemos que con eso hacemos un beneficio. El real fooding y todo esto. Exactamente, la comida sana, saludable. Pues igual de importante es esa calidad que solo tiene un producto español, certificado en España y vigilado por autoridades sanitarias españolas, como que sea kilómetro cero, que sea de aquí. Claro. Porque todo lo que es traerlo de fuera supone un gasto de transporte, una contaminación, un desgaste, un consumo de combustible, todo eso tenemos que empezar a valorarlo y a concienciarnos de que eso también es ecologismo, el coger, aparte de que es nuestro ciudadano, es nuestro vecino, es nuestro amigo, es nuestra familia el que está haciendo ese producto con todo su cariño y su bien hacer, porque aquí lo que nadie duda es que el producto del Levante es un producto fantástico, seguro, sano, de calidad, vigilado y kilómetro cero, lo tiene todo y encima a un precio buenísimo, porque tú este mismo producto lo compras fuera de España y es 3-4 veces. ¿Por qué? Porque encarece el transporte, es decir, y estamos haciendo, aún así estamos suministrando a Europa y estamos suministrando... He visto en tiendas de Nueva York chirimoyas o granadas vendidas como una a una, como objeto de gourmet. Claro, ¿Lo habéis visto también? En Londres, por ejemplo, también están. Yo he visto granadas de leche y, claro, por pieza, se vende por pieza. En toda Europa la fruta 3 se euros. vende por Sí. pieza. En toda Europa la fruta se vende por pieza. Lo que aquí cobramos los agricultores, pues no sé, 15, 20 céntimos, 30 céntimos por un kilo de limón, en Europa lo habitual es que un limón valga 1 euro. Esa es la referencia. Es que además el no luchar por el futuro de esta agricultura va a suponer esa lucha que hay ahora con la España despoblada en otras regiones donde se ha producido ese éxodo, ¿no?, de la gente del campo a la ciudad abandonando la vida rural por falta de oportunidades. Pues aquí esas oportunidades estaban o están hasta ahora y lo que no podemos es dejarlas perder. Entonces, que no nos convirtamos en el Levante en una España vaciada, que no seamos parte de ese problema que además... con nuestra agricultura, con nuestro arbolado, con nuestras hortalizas, somos sumidero de CO2, dejamos de emitir gases de efecto invernadero, es decir, somos una zona que si no seríamos una prolongación del Sáhara, todo el Levante sin el regadío... Eso te iba a decir, lo fiamos todo a lo mejor, bueno, pues estos empleos que se pierden se podrían ir al turismo, el turismo no viene si no hay todo esto que estamos hablando, ¿no? Exactamente, tú coges una carreterita y vas a una zona y te da gusto ver los naranjos, los limones en primavera, cuando están ya las frutas, es decir, los campos de alcachofas que tenemos por aquí, por la Vega Baja. Sí, me gusta una cosa que se me ha quedado en el tintero y me gustaría explicar. Es que me has dicho y no cabía y ahora concretar una cosa. Has preguntado qué se puede hacer con el Tajo Segura. Y entonces yo he recordado
que yo viví una cosa exactamente igual. Y os lo cuento así. En la segunda revisión, que era el 2010, sí, antes del memorándum, Castilla-La Mancha puso los caudales exactamente igual. Exactamente igual. Que estaba Zapatero, como entonces. Lo que ahora se quiere... Exactamente igual, 8, todos los datos idénticos. ¿Y qué pasó? Pues que ellos mismos se dieron cuenta, que la situación entonces era un poco complicada al fin de Zapatero, aguantaron casi un año sin sacar las demarcaciones de eso. Ganó las elecciones Rajoy en noviembre del 2011 y fue nombrado presidente en diciembre. Las confederaciones seguían las mismas. Y en enero sacaron todos los planes hidrológicos de las cuencas. Lo mismo que ha pasado, ahora pasaron. Cuando gente, por ejemplo, el presidente que había en Murcia va a la cárcel, mucha gente se dieron cuenta de la barbaridad, se armó un rebolico ese mismo febrero del 2011 y se dijeron, esa revisión se paraliza. Y fue cuando dijeron, esto no puede ser, vamos a analizar bien lo del Tajo Segura y demás, y fue cuando se creó el comité para hacer el memorándum, en el 2011. Y se aprobó en el 2013. O sea, 2 años y se paralizó. Ahora mismo podría pasar lo mismo. Si el gobierno de la nación ve que hay un problema grave, ve que existe, como bien ha dicho Belén, incongruencia entre Segura y el eso, podría decir, no, vamos a eso a concretarlo. Si hay voluntad política y si hay fuerza, presión política al gobierno de la nación, puede decir, vamos a parar y vamos a negociar esos dos, porque realmente en España los únicos planes ideológicos con problemas, con el Júcar también, que tenemos también otro problema con Júcar Vinalopó, es Segura, Tajo y Júcar, no hay más. Los demás son más o menos... El principal argumento... Entonces ahora es cuando los gobiernos aún, Chimopur, el de Murcia, el de Andalucía, podían irse al presidente de gobierno, oye, paraliza eso, paraliza y nombremos una comisión, lo que sea, para ver realmente eso, que es una barbaridad, que técnicamente no tienen razón. Eso es lo que tenemos que hacer, presión política para que alguien pueda llegar a hacer, digamos, el memorándum 2, por ejemplo. El principal argumento de este cambio en el plan, en el trasvase, es el tema ecológico. Bueno, el caudal ecológico, yo por los que no estén muy puestos o que no hayan oído, porque lo hablamos mucho, pero pocas veces se explica, ¿no? El caudal ecológico es el mínimo que debería llevar un río, se supone que en circunstancias naturales y con todas las obras hidráulicas que se han hecho durante muchos años en nuestro país, pues los ríos ya no llevan un cauce natural porque hay presas, porque hay embalses, porque se han generado motas, es decir, porque hay mucha obra que ha afectado un poco el devenir natural del agua, ¿no? El discurrir. Entonces, el caudal ecológico debería ser el que intenta recuperar ese movimiento natural de las aguas de un río y favorecer la flora y la fauna autóctona de esa zona del río, ¿vale? Eso es la teoría. Hay una fórmula para cuantificar ese caudal ecológico y eso está legislado, es decir, se dice cómo se deben calcular los caudales por tramos en los ríos, porque no todos los ríos tampoco llevan la misma cantidad de agua. De ahí a esa interpretación que se ha hecho desde el Ministerio de esa cuantificación de caudales, nosotros tenemos estudios hechos por técnicos que han asesorado al mismo Ministerio, que cuantifican de otra manera muy diferente. Los que se aportarían en los tribunales, me imagino, claro, caso de tener exactamente. Que llegar ahí. Entonces, por eso, pero todo esto se ha alegado. Estos estudios que hemos hecho nosotros, donde si el Ministerio ha cuantificado 8,56 en el año 2027, nosotros hemos cuantificado lo mismo en 6,12 o incluso a veces hasta en menos, eso todo se ha justificado y se ha explicado por qué y lo hemos calculado y los cálculos los hemos aportado. Y sin embargo no se están teniendo en cuenta. Por eso es por lo que argumentamos que esas decisiones no se están basando en temas técnicos, sino que obedecen a gestiones políticas o decisiones políticas, porque Castilla-La Mancha es cierto que es una comunidad que está tirando mucho al agua del Tajo, que se quede primero en nuestra comunidad, que dé servicio a nuestra comunidad y que no se vaya al Levante, que nos quita a nosotros mucha riqueza. Bueno, esa lucha o falta, como llamamos a veces, no de solidaridad, pero sí de contradicción de intereses, pues es lo que ha ido generando ese debate político
que se ha intentado tirar hacia un lado o hacia otro y que se ha ido utilizando, porque es verdad que se nos utiliza muchas veces a los agricultores como arma electoral o como votantes futuros, y entonces te prometen y luego no te cumplen, etcétera, etcétera. De esto llevamos ya muchos años, por desgracia, con estas historias. Pero el caudal ecológico, en el fondo, lo que está intentando es preservar y dejar una buena calidad de masas de agua. Y los primeros interesados en que el agua sea buena somos los agricultores. Nosotros no queremos recibir un agua de mala calidad. Por lo tanto, el agricultor del Levante quiere un caudal ecológico, pero quiere el adecuado. Lo que no quiere es que sea por encima para que, perjudicando aquí, beneficie allí. Eso tampoco, y eso todo el mundo lo tiene que entender. El Levante es el primero interesado, y además, donde hemos visto cosas que no funcionaban, como que Madrid no depuraba, lo hemos denunciado y hemos dicho que Madrid depure, que haga un buen uso de su agua, que se regenere y se reutilice. Parece que solo nos miran aquí, solo nos controlan aquí, ¿no? Y aquí se reutiliza, cada gota de agua se mima, y siempre lo decimos, aquí ni campos de golf ni nada, aquí el agua que viene mimada, y el usuario de boca, como decimos, el ciudadano del Levante, paga el agua más cara de toda España, a excepción de los 2 archipiélagos, el agua más cara con diferencia, y ahora con este recorte de aportes que nos van a venir, se le va a incrementar la factura del agua todavía más. Es decir, ya cada año, en los últimos 5, han subido un 8 de media, un 8,5% la factura de agua anual. Pero es que ahora va a ser 16 millones de euros más cara por cada año que nos recorten los aportes. Es decir, lo vamos a notar en el bolsillo. Sí. Estamos protestando por la luz, no damos valor al agua. El agua tiene muchísima importancia. Probar a estar 2 días sin beber, luz, un sin día energía sin eléctrica beber. Podríamos estar, sin agua no. Sin agua no, efectivamente. Es muy diferente. Estamos terminando, pero quiero que hagamos un poco de conclusión. ¿Qué hacemos? Protestar, lo primero, el día 17, pero ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Pues José tenemos que hacer en la calle patente nuestra disconformidad. Tenemos que transmitir a la ciudadanía que no es un problema de los agricultores, es un problema de toda la sociedad, de todo el Levante español y de España, porque lo que nosotros trabajamos, producimos, lo que aportamos no es para nosotros, es para la sociedad. Y tenemos que intentar, una vez más, aunque dudo que tengamos éxito en eso, llegar a convencer a los que dirigen la rienda de este país, al presidente, a Pedro Sánchez, y a la ministra, Teresa Rivera, que la decisión no es la adecuada, que hay margen, como decía Ángel, para rectificar, que rectificar es de sabio, que esta decisión que quieren tomar es puramente política. En todos los planes de Cuenca había propuestas de incrementos de caudales ecológicos. Protestaron los agricultores de toda España, a todos se les ha hecho caso, incluso en el Tajo, y solo se incrementan los caudales ecológicos en el tramo del Tajo que afecta al trasvase Tajo Segura. Es decir, es una decisión absolutamente política. Y es por eso, vamos a manifestarnos y que vean que el Levante español no aprueba esa decisión, que no es justa, ni viene bien a los intereses del Estado. Es una decisión absurda por la obcecación de una parte de España, de Castilla-La Mancha, de sus presidentes, de acabar con una infraestructura que ha aportado mucha riqueza, mucha salud y mucha prosperidad a todo el Estado español. Ángel, conclusión, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Vicente. En primer lugar, hay que hacer presión para que el político responsable, o sea, el culpable de todo esto es el gobierno de la nación del PSOE. Los dirigentes del PSOE, de esta comunidad, de Murcia y de Galicia, tienen que jugarse la vida, como lo jugamos nosotros, y defender el territorio, que es el territorio, no es su ideología, es el territorio. Porque si no, vean que las elecciones próximas van a perder. Porque tristemente, y lo digo muy claro, el PSOE, desde que perdió el concepto de PSOE nacional, porque yo he trabajado con el plan hidrológico de Morrell y era un proyecto nacional. En el momento de que llegó un PSOE con Zapatero, que el proyecto nacional se olvidó, se quitó el trasvase del Ebro, se cargó Júcar Vinalopó y puso en peligro el Tajo Segura, que ya estábamos entonces con Barreda y demás, pues esa filosofía, como ha dicho Belén, de fraccionar el agua
por comunidades, por demarcaciones, el concepto de Estado ha desaparecido y eso hay que hacerlo ver, porque lo decías, los hoteles de Benidorm también cotizan para que las pensiones de Castilla-La Mancha cobren, porque decía el señor Pajé, ¿cómo vamos a llevar agua 300 kilómetros para abajo? ¿Y cómo llevamos pensiones hacia arriba? Si somos solidarios, hay que ser solidarios en España. A nosotros nos falta agua y necesitan cobrar pensiones. Castilla-La Mancha tiene 2 millones de habitantes, lo mismo que Alicante, pero tiene muchas carencias y el Estado les aporta y ellos tienen agua. Nunca hemos peleado, además está ahí Vicente, ni un litro de agua que le falte a uno de Castilla-La Mancha, ni lo hemos regateado. Una vez cubierto sus necesidades y está bien claro las reglas, vienen para nosotros y eso es totalmente justificado. Inclusive hemos hecho proyectos para que del río Alberche hagan otras cosas. Hemos hecho muchas cosas y no han hecho ni caso. Esto es un fracaso político de los dirigentes de aquí, que tenemos que hacerlo con manifestación y con recursos legales y demás, que llegan del burro o que lo paguen en las elecciones. Belén Castellano, gerente de Bueno, Levante. a mí me encantaría que de aquí la gente que nos esté oyendo se lleve primero una sensación de orgullo, porque el agricultor de Levante es un gran profesional, es un hombre entregado, es una mujer entregada, es una familia entregada a hacer buenos productos, y eso lo tenemos que llevar con orgullo. Y tenemos que defender eso no solamente un día en una manifestación, que también, y yo desde aquí también me sumo a esa convocatoria, sino en el día a día. Tenemos que hablar con el alcalde de nuestro pueblo, tenemos que hablar con un familiar que tengamos fuera, tenemos que hacer ver a la gente la riqueza que está aportando el Levante y la tranquilidad con la que nos comemos los productos de aquí, no solamente aquí, sino en el resto de España y en el resto del mundo. Esa lucha es diaria y esa lucha es la que nos va a llevar al final a defender nuestro producto. Entonces, me gustaría que la gente entendiera que hay mucho por hacer, pero que no va a ser cosa de 4, tiene que ser cosa de todos. Y todos tenemos que defender nuestra región, porque está en ello el futuro de todas nuestras familias. Tere Antón, presidenta, te he dejado al final precisamente porque eres presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Medio Rural. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Mentalizar a la gente que no solo, y no me refiero a la gente del medio rural, sino a la ciudad de Elche y otros pueblos como Dolor, bueno, las ciudades, que no solo el recorte del agua nos va a venir a nosotros, que nos apoyen en esto, bueno, nos apoyen y se apoyen ellos en esta manifestación, y siempre que vayamos a pedir agua, apoyen al agricultor, porque no es que nuestra empresa se vaya al traste, es que detrás de nuestra empresa va a ir la ciudad, porque la ciudad tendrá agua más cara, como se ha dicho aquí, porque nos lo están subiendo, los productos más caros y de menos calidad. O sea, vamos todos a remolque en las economías, nos va a repercutir en todo, y estaremos más despoblados y de peor calidad, como he dicho antes. O sea, apoyarnos y ánimo para las manifestaciones y a ver si lo conseguimos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Me quedo con esa parte que decíais, que todos al final estamos metidos en esto. No va a subir solo el agua para los agricultores. Esos problemas que habéis contado aquí no son solo de un sector económico, es de una zona geográfica, que no hay que pelear solo el día de la manifestación, sino que en el día a día, con nuestro consumo responsable por una parte y con explicar a nuestro alrededor todo eso, también se puede hacer algo. Y bueno, seguiremos hablando de esto. La convocatoria es el día 10, la semana que viene, el 17 de mayo, al final. A las 11 de la mañana. De todas las asociaciones, 11 de la mañana, la Plaza Montañeta de Alicante. Gracias, José Vicente Andreu, presidente de Asaja, por haber venido. Belén Castellano, gerente de riegos de Levante, muchísimas gracias. También Ángel Urbina, presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, del Júcar Vinalopó, y Tere Antón, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Y nada, a ustedes decirles que muchísimas gracias también por su atención. Esperamos haberles trasladado esas diferentes opiniones, ese mensaje de una manera clara. Nos vemos la semana que viene y en este caso hablaremos de otro sector económico que además ha sido mencionado aquí 2 o 3 veces, del turismo. Hasta la semana que viene.